¿qué tal? Nos encontramos el día de hoy afuera de las instalaciones de T&A Contadores, una firma que ofrece servicios contables desde hace más de 7 años en la zona conurbada de Tampico. El día de hoy tenemos el placer de entrevistar a la contadora Marta Patricia Suara Cruz. Ella se encarga de dar aquí asesorías en contaduría y en auditoría y ofrecer consultoría. Así que síganme. Bueno, la oficina de la contadora Marta Patricia Suara Cruz se encuentra en la parte de arriba, así que síganme. Muy buen día, nos encontramos el día de hoy con la contadora Marta Patricia Suara Cruz y el día de hoy les vamos a hacer una entrevista. Bueno, comencemos. Ok, maestra, buenos días ante todo. La primera pregunta es, ¿cómo usted planifica y supervisa la aplicación dentro de una asesoría? Buenos días. En este caso, primero déjenme platicarles a qué nos dedicamos. Nuestra firma es T&A Contadores. Pertenecemos desde hace más de 6-7 años a esta firma, en donde damos trabajos de asesoría fiscal, asesoría contable y financiera, y también realizamos trabajos de auditoría. Básicamente para la planeación y supervisión de un trabajo en particular, lo que hacemos es conocer previamente a nuestro cliente. Eso se hace mediante entrevistas iniciales en las que el socio platica con el cliente, determina realmente las necesidades que él tiene y canaliza al tipo de servicio que va a requerirse. Posteriormente lo que se hace es que nos pasa al área pertinente el trabajo ya definido y nosotros empezamos a conocer el cliente. Ese es uno de los puntos importantes en la planificación, identificar las necesidades realmente del cliente, identificar cuál es el tipo de trabajo que requiere y posteriormente conocerlo. ¿Cómo conocerlo? Bueno, mediante nosotros aplicamos lo que es un cuestionario en donde analizamos el volumen de las operaciones, el tipo de trabajo que realiza, las actividades, si tiene empleados, cuántos empleados tiene y si esos empleados están bajo la nómina de la empresa o inclusive pueden estar manejando lo que ustedes saben que existe, que es el outsourcing. Entonces todo eso va a empezar a variar el tipo de trabajo que vamos a desarrollar y cómo lo vamos a planear. Eso es en cuanto a la planeación. También vemos el tipo de sistemas contables que manejan, qué paquetería utiliza, si tiene sucursales, porque también va a cambiar esto. Si una empresa tiene sucursales, el volumen de los trabajos que se van a hacer en el caso de una asesoría fiscal, una asesoría contable o una asesoría que en mi caso yo realizo de controles internos o auditoría, varía. ¿Por qué? Porque el volumen de la empresa, la complejidad de la empresa empieza a determinar la forma en la que vamos a trabajar. Ok, maestra. Una pregunta, ¿usted cómo capacita o perfecciona al personal del cliente? En este caso, ya cuando se identificó en la planeación el tipo de trabajo que se va a hacer, pensemos que el trabajo que se va a realizar es una evaluación del control interno de un área específica de la empresa. Cuando nos contratan para revisar no sé cuentas por cobrar o inventarios, hacemos nuestro trabajo de campo de acuerdo a la normatividad que fuera aplicable. Si estamos hablando de normatividad fiscal, bueno, vemos el planteamiento, las disposiciones, el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Si fuera un área de control interno, pues las sugerencias que les participamos al personal del cliente, ¿cómo lo capacitamos? Bueno, primero se les explica al cliente los resultados del trabajo, en este caso de la asesoría. Después de haberle explicado al cliente, se manejan una serie de puntos que deben de mejorarse y se les explica. Si fuera una asesoría, por ejemplo, de fiscal, tendría que verse, en este caso, el cumplimiento con las disposiciones fiscales, los papeles de trabajo recomendados, etc. En mi caso, en controles internos, pues si se planteó un manejo, no sé, pensemos que en materia de inventarios le sugerimos una metodología para mejorar la toma de inventarios físicos, que era la parte que detectamos que adolecía, pues ir después de haberles explicado cómo iban a implementar los documentos, los controles, los procesos,
después tendríamos que ir a verificar si efectivamente lo van llevando a cabo. Evaluar el trabajo de los empleados para detectar si mediante ellos es donde se está encubriendo el error o algo así. Sí, sería después, nosotros en materia de auditoría le llamamos pruebas de control, y si estamos analizando controles internos, es después ir a verificar que las sugerencias o las recomendaciones que le dimos al cliente como resultado de nuestro trabajo las están implementando. Y se está llevando llevando el resultado. Y entonces volvamos a analizar en esa etapa de supervisión de la implementación del trabajo, vemos si Carla en este caso lo está llevando a cabo de acuerdo a lo que se recomendó y analizar los resultados. Ok, maestra. Ok. Entonces, maestra, ¿cómo mantiene y controla la nueva práctica sugerida? Como les comentaba, se les da la sugerencia, ¿sí?, de las mejoras que tienes que hacer al control interno. Se establece una serie de un programa de trabajo donde se establecen los tiempos de la implementación, de llevar a cabo la mejora, la sugerencia que implementamos, y después se evalúa si la están aplicando y se analizan los resultados en materia de control interno, ¿no? En materias fiscales, pues bueno, si la sugerencia fue el implementar controles para la verificación de los cálculos fiscales y la elaboración de los mismos, pues es ver que se están cumpliendo con las disposiciones y las obligaciones que se observaron que afectaban y que no cumplían. Anteriormente nos mencionaba los procesos que usted llevaba a cabo. ¿Existe alguna otra manera de evaluar y darle seguimiento? La manera de evaluar y darle seguimiento a un trabajo de asesoría o consultoría es estar regularmente en constante comunicación ya sea vía telefónica, vía correo electrónico, presencial, con el contador de la empresa. Ir viendo los avances y los procesos de las sugerencias o recomendaciones que nosotros le indicamos, ¿sí?, estableciendo plazos. De hecho, también establecemos plazos en los cuales vemos, de acuerdo a algunas visitas posteriores a las recomendaciones vertidas, ver cómo las han estado aplicando. Yo les comentaba que si le dimos una recomendación en materia fiscal, el ver los resultados, ver cómo lo están implementando, si fue una recomendación en materia de controles, ir y aplicar lo que en auditoría le llamamos pruebas de control o pruebas de cumplimiento, el ver que los procesos se están llevando a cabo de acuerdo a lo sugerido. Bueno, maestra, ¿cuál es la manera en la que usted comercializa sus servicios de consultoría? ¿O la firma, cuál es la manera que lleva a cabo para comercializarlos? Bueno, hay un punto importante que tienen que considerar en cuanto a la materia de comercialización y publicidad de los servicios del contador. Está normado en el Código de Ética. La firma tiene que apegarse a ellos. La forma en la que nosotros establecemos lo que es la publicidad es de boca a boca, en base a la recomendación que nuestros propios clientes pueden dar de los servicios que prestamos. Por ejemplo, si tenemos un cliente satisfecho con el trabajo que le brindamos, de una u otra manera va a recomendarnos con otros más. También hay que tener cuidado del prestigio de la firma, cuidar la imagen de la firma, por muy pequeño o grande que sea, eso influye en los trabajos. También la experiencia de los miembros ayuda, ¿no? Okay. Maestra, y a ver, una pregunta ya interesante acá entre nosotros. ¿En qué aspecto usted determina o en base a qué determina usted los costos y sus honorarios? Bueno, llegamos a la parte interesante, ¿verdad? De que muchos de nosotros nos interesa. Que no es la parte primordial de los servicios del todo profesionista el cobro, pero sí es una parte importante y esencial porque, bueno, todos tenemos que tener la parte económica en contexto. Para la determinación de los trabajos de asesoría, dependiendo del tipo de asesoría contable, fiscal, auditoría o de controles, regularmente se trabaja en base a horas. Se hace una previa cotización, como ya les había dicho, ya conocimos al cliente, ya vimos los volúmenes de operaciones que realizan, el número de pólizas, el número de cheques que emite, cuántos empleados tiene, si los empleados tienen nómina, si ellos pagan la nómina o tienen un contrato de outsourcing,
si tiene sucursales, cuántas sucursales, si tiene moneda extranjera, etcétera. Todo eso nos va manejando el volumen de operaciones y qué tan grande o qué capacidad tiene el cliente. Por lo tanto, entre más grande sea el cliente, más horas de trabajo vamos a invertir. Al ser más horas de trabajo, esas son las horas que se le cargan al cliente como parte de los honorarios que le vamos a cobrar. Posteriormente, también tenemos la determinación del costo de nuestros servicios. El costo de nuestros servicios también se da por hora, pero va a variar dependiendo las firmas. Hay firmas que tienen una mayor capacitación o personal, unos tienen doctorado, maestrías, licenciaturas. No va a ser el mismo el costo de las horas invertidas de trabajo para una firma que solamente tiene alumnos practicantes o tiene solamente licenciatura, a aquellos que tienen una preparación mayor, el costo es más caro. Claro. Entonces determinamos el costo fijo que incluye luz, agua, teléfono, internet, papelería, mantenimiento de computadoras, la gasolina del coche por el traslado, etc. Eso nos determina un costo. El costo sumado a la margen de utilidad que queremos como firma, que regularmente es 2:1, nos va a llevar al costo unitario y lo enfrentamos de la hora que vamos a cobrar. Multiplicar las horas de servicio que se requiera de la empresa. Así es. Entonces que ya establecimos a la hora de que hicimos la planeación, ya planeamos cuántas horas le íbamos a invertir ese trabajo, por lo tanto ya sabemos cuántas horas vamos a imputarle. Ahí también se vuelve relacionado con la parte que habían dicho ustedes de supervisión, porque también tenemos que vigilar que efectivamente las horas que estamos cotizando de trabajo a nuestro cliente sean cumplidas. Y entonces ahí es la parte de la supervisión que yo les indicaba. Si yo tengo personal que tiene menor experiencia, tengo que tener una mayor supervisión. Por lo tanto, debo de controlar también las horas, que mi personal está invirtiendo en el trabajo que vamos a realizar. Y entonces ahí es la premisa de la supervisión que ya les había comentado. En este caso es, a menor experiencia, yo tengo que ejercer mayor supervisión. Si Carla en este caso tiene una mayor experiencia, la supervisión menos, pero ustedes voy a tener que tener un trabajo más presente de supervisión, y eso también influye en las horas cargables. Hay horas que no son cargables al cliente, ¿como cuáles? Bueno, hay horas del inter de comida, el inter de transporte, hay horas en las que el personal no hace nada, ¿sí? Por ciertas circunstancias, esas horas no se las puedo cargar al cliente, ¿sí? Ni las horas de capacitación, por lo tanto. Entonces es importante llevar un control de las horas invertidas por cada trabajo realizado. Sí. Maestra, ¿el pago por igual? Es cierto. Hay otro concepto, es el pago por horas, y el otro es pago por igual. Eso también se da más en los servicios de asesoría fiscal y asesoría contable, porque los servicios de auditoría y controles y trabajos especiales se dan más por horas invertidas. Los trabajos por igual es que yo en este caso establezco una tarifa específica anual para un trabajo determinado, y eso lo divido entre 12 y ya tengo el importe del honorario mensual por igual. La iguala se da en esencia, si tú requieres de mis servicios o no requieras, yo voy a cobrar lo mismo. Puede haber un año, mayo, en el cual tenemos PTU, tenemos cálculos y dudas, y constantemente estamos recibiendo llamadas o tenemos que acudir a la empresa porque les cayó un requerimiento o una auditoría. Trabajo por su parte. Sí, ahí va a ser mucho más trabajo, pero mi pago será el mismo Ajá. que en febrero y que en junio. Que a lo mejor Que a lo mejor en junio no hay ni una llamada, ni un servicio, nada me Pero usted va a requieren, recibir su- y yo voy a recibir mi corte pago mensual. igual. Maestra, otra cosa. Y en caso de que el cálculo de las horas a lo mejor resulte no que se trabajaron más horas, sino que hubieran sido menos horas y el pago es el mismo, o se acomoda, o... No, si fuera, hay dos situaciones. Si fueran menos horas, éticamente tendremos que estar comunicándolo al cliente y bueno, haciendo un ajuste al servicio de honorarios en el último pago. Y en el caso de que exceden, también hay que comunicarlo al cliente
para ver el pago de los honorarios complementarios. Por eso aquí es importante la comunicación y la información que tuvimos con el cliente, el contacto continuo. Algo bien importante, por ejemplo, hay trabajos, en alguna ocasión nos contrataron para hacer la supervisión de inventarios a una empresa que tenía sucursales en gran parte del país. Entonces, por ejemplo, en ese caso, los viáticos corren por cuenta del cliente. ¿Sí? Corren por cuenta del cliente y solamente nosotros son los honorarios más los impuestos respectivos. En ese caso hay que cuidarlo, ¿no? Algo bien importante también, cuando ustedes van a dar un servicio de consultoría, auditoría, asesoría fiscal, etcétera, siempre tienen que tener el contrato de prestación de servicios. Siempre debe estar establecido. Nosotros, por ejemplo, en el caso de los honorarios, establecemos regularmente para servicios de auditoría, de controles, dividimos el pago de las horas en tres pagos, un 33% al inicio de los trabajos o la firma del contrato, el otro 33% en el transcurso del trabajo mismo, del trabajo de campo, y el último 33 o 34% sería al finalizar los trabajos y a la entrega del reporte, de la información convenida. Pues algún comentario extra que quiera decir, maestra, una última frase que impacte, no sé. Una frase, bueno, algo importante, la consultoría yo creo que es una área que debemos de explotar como contadores, un área en la que ustedes pueden conocer de una u otra manera diferentes giros, diferentes actividades. Les decía, pueden contratarnos para hacer un análisis, una depuración de conciliaciones bancarias, algo tan sencillo como depurar una conciliación bancaria, a lo mejor analizar la pertinencia de un catálogo de cuentas, o ver el correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales, o me vas a contratar para evaluar el control interno del área de inventarios, de cuentas por cobrar, o tienes un problema en control de activos fijos, ¿sí? O simplemente me estás contratando para hacer una auditoría de estados financieros, ya sea para una empresa privada, o como alguna vez hicimos algunos trabajos para gobierno, entonces una auditoría gubernamental. ¿Y qué pasa? Nos exige como profesionistas estar preparados para poder cumplir con cualquiera de los trabajos, por muy sencillo o muy complicado que sea. Entonces nos obliga a estar capacitados constantemente para poder brindar los servicios. Sin embargo, también es importante considerar que nuestro código de ética nos establece que si yo no estoy preparada, no estoy capacitada para brindarle el servicio que me está contratando aquí la empresaria, entonces yo debo de negar hacer esos servicios, negarme, y por lo tanto traspasarlo a un código, a una firma. Y luego pues existen lo que son las empresas o las firmas en eso de contadores que están asociadas y que manejamos trabajos integrales, ¿no? Okay. Bueno, entonces yo creo que eso sería todo, maestra. Muchas gracias por su experiencia, por su tiempo y por dejarnos venir aquí el día de hoy. Gracias. Nos despedimos. Besos. Televisa presenta